Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 38. Las pruebas del Esper. Llegan por All for One. El grupo de estudiantes de la UA caminaba en silencio tras la dramática discusión entre amigos. Resultaba bastante extraño que Irida, de entre todos, los acompañara en esta misión. Que Tokoyami se uniera al grupo a última hora fue otro elemento inesperado de la noche. La tensión seguía siendo palpable tras el emotivo espectáculo que se había desarrollado. Y Ida decidió intentar aliviarla, sobre todo teniendo en cuenta que él mismo había sido el causante de gran parte de ella. Mi gorrilla, no debí haberte golpeado. Lo siento. Por favor, perdóname. Oye, no pasa nada. Además, ya me merecía un puñetazo en la cara desde hace tiempo, respondió Deku, recordando cuando, injustamente, había descargado todas sus frustraciones e inseguridades en Mob en el campamento de entrenamiento. Tengo que preguntar, ¿cuál es tu justificación para cambiar de opinión y unirte a nosotros? Preguntó Yaoyorozu. Permítanme aclarar. Los acompaño porque no apruebo su comportamiento. Si percibo el más mínimo atisbo de enfrentamiento físico, los haré retirarse de inmediato. En otras palabras, soy su vigilante. Yaoyorozu comprendía la lógica de la delegada de clase. Como era una persona tranquila y analítica, sabía que una misión como esa era para héroes profesionales. También veía que llevar a cabo un rescate sin combate era inverosímil. Los demás estaban demasiado cegados por la frustración y el deseo de ayudar a su compañero, y aunque le costaba admitirlo, ella también se dejaba llevar por esas mismas emociones. Aún recordaba vívidamente cuando lo dejó solo en el bosque luchando contra esos monstruos, cargando con toda la responsabilidad sobre sus hombros. Por eso caminaba con la misma determinación que los demás. Tras un breve paseo, los adolescentes llegaron a la estación de tren y abordaron el tren con destino al distrito de Camino. En el tren, Yaoyorozu miraba el receptor para calcular las coordenadas del transmisor mientras algunos de sus compañeros cenaban algo a altas horas de la noche. Las coordenadas indican el barrio de Camino, ciudad de Yokohama, en la prefectura de Kanagawa. El viaje debería durar unas 2 horas, dijo. ¿Y bien, le has contado esto al resto de la clase? ¿Saben lo que vamos a hacer esta noche? Preguntó Deku. Kirishima asintió. Sí, y todos intentaron disuadirnos. Incluso Uraraka se unió a nosotros e intentó hacernos cambiar de opinión. Todoroki dejó los cubiertos y decidió aclarar algunas cosas. Para que quede claro, estamos actuando en contra de los deseos de todos y siendo completamente egoístas al hacer esto. Si alguien quiere, podemos cancelarlo ahora mismo. ¿Acaso tus poderes finalmente te derritieron el cerebro, Bakugo? Respondió con descaro. ¿Crees que vamos a volver a casa con el rabo entre las piernas después de todo lo que pasó en el campamento? Vamos a llegar hasta el final y esta noche volveremos a la UA con el corte de pelo a tazón, y nada nos detendrá. Estoy de acuerdo, dijo Tokoyami, opinando igual. Un segundo más que Mod tuviera que permanecer en el corazón del enemigo era un segundo de más. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras Kageyama siga en peligro. Todoroki preguntó la opinión de la persona más cercana a Shigeo de entre todos los presentes. ¿Y tú, mi gorrilla? La mente del joven adolescente se llenó de recuerdos de los momentos compartidos con Shigeo. Ir juntos al centro comercial, visitar cafés de gatos y correr por la playa mientras cambiaban el lema del club de mejora física.
Desde que Izuku conoció al Esper, Shigeo siempre había sido una constante en su vida, alguien que luchó a su lado en las buenas y en las malas. Alguien que lo aceptó con sus defectos y nunca le guardó rencor, incluso cuando se lo merecía con creces. Ahora era el momento de que Izuku le devolviera el favor. Me niego a dar marcha atrás. La llama se había encendido en los jóvenes, y nada podría extinguirla. Llegarían hasta el final y rescatarían a Shigeo, costara lo que costara. El escuadrón de rescate Kageyama no era el único que planeaba activamente el rescate de Shigeo. Los héroes y la policía también trabajaban a contrarreloj. Muchos de los héroes más destacados se ofrecieron de inmediato para ayudar cuando la policía los contactó. Entre los héroes de la operación de rescate se encontraban el mismísimo All Might y su maestro, Gran Torino. Además, también estaban presentes otros héroes de renombre como Endeavor, Edgesot, Besgeanist y Ganorka. Si bien no eran tan populares ni poderosos, los héroes profesionales Mount Lady, Kamui Watts, Xles y Tiger decidieron participar en la operación. La operación estaba siendo organizada y dirigida por varios agentes de policía y miembros de la Comisión de Héroes para coordinar sus ataques y maximizar las probabilidades de éxito. Actualmente, dos grupos de héroes se encontraban reunidos como parte de la operación, y se había establecido una línea de comunicación abierta para que ambos grupos pudieran discutir su plan de ataque. En las salas separadas, dos pequeños monitores colgaban de la pared con una cámara de seguridad debajo, de modo que ambos grupos de héroes pudieran verse entre sí. Mientras los grupos de héroes se reunían, algunos aprovecharon para hacer comentarios. Normalmente, no sueles cooperar con otros héroes ni con la policía, Endeavor, dijo Besgeanist, supongo que esto significa que incluso tú comprendes la gravedad de una situación como esta. Endeavor permaneció en silencio. Cuando se enteró del secuestro de Kageyama, la noticia lo había impactado profundamente. Kageyama no era un simple estudiante de la Academia OA. Era un estudiante que le había revelado a Endeavor verdades que le habían sido negadas durante tanto tiempo. Tras todas las sabias palabras que el joven le había transmitido, era responsabilidad de Endeavor devolverle el favor. Entre el grupo de héroes se encontraba Tsukauchi, amigo de All Might en la policía. Agradecemos la ayuda de todos los héroes profesionales reunidos hoy, especialmente porque no podemos contar con la ayuda de la Academia OA en un momento como este. Este incidente podría ser el principio del fin para la sociedad de héroes. No escatimaremos esfuerzos para resolverlo con éxito. En efecto, respondió Besgeanist, sería una vergüenza para la sociedad de héroes si permitiéramos que algo le sucediera a un estudiante como Kageyama. Debemos darnos prisa. A mi compañera, Ragdoll, también la capturaron. Esta es mi oportunidad para recuperarla, añadió Tiger. Gracias al dispositivo de rastreo colocado por uno de los estudiantes, creemos que hay dos escondites distintos, dijo Tsukauchi. Sabemos, gracias a nuestras investigaciones, dónde se encuentra nuestra víctima secuestrada. Enviaremos allí la mayor parte de nuestras fuerzas. Rescatar a Kageyama es nuestra prioridad. Al mismo tiempo, les cortaremos las vías de escape. Los arrestaremos a todos de una vez. Detrás del policía, el anciano héroe habló con su alumno. Toshinori, si están reclutando a viejos como yo, entonces, ¿qué estás sugiriendo? Sigues siendo Gran Torino. Aseguró All Might a su mentor. Y con tanto en juego, podemos estar seguros de que está involucrado. All for One. El héroe número 1 se estremeció al oír ese nombre. Le avergonzaba saber que ese antiguo mal había sobrevivido a su encuentro y volvía a amenazar al mundo. Pero lo que más le preocupaba era lo que ese hombre planeaba hacerle a Shigeo. Si todo ese secuestro era su plan, All for One debía de tener algo siniestro en mente. ¿Provocaría el villano al esperar la batalla? Si eso sucediera, ¿cuáles serían las consecuencias? All Might sabía que Mott tenía experiencia previa luchando contra un enemigo tan formidable. Cuando combatió al jefe de la organización villana Garra. Si se viera obligado a luchar contra otro enemigo de tal magnitud, ¿sería Mott capaz de salir victorioso? El héroe negó con la cabeza. No lo permitiría. Era demasiado joven para cargar con semejante responsabilidad. Como símbolo de la paz, era deber de All Might vencer al símbolo del mal de una vez por todas, y se aseguraría de evitarle esa carga al joven Kageyama. Shigeo Kageyama. Me alegro mucho de que estés aquí. ¿Qué te parece si tenemos una larga y agradable charla? Una vez que Shigeo cruzó el portal, el resto de los villanos comenzaron a entrar en el bar.
Algunos se apoyaron contra la pared, mientras que otros se colocaron en el centro de la sala. El cuerpo de Kurohiri recuperó su forma humanoide y apareció detrás de la mesa, mientras que Toga se deslizó por encima de ella para situarse al otro lado. El Esper observó la escena y a todos los villanos presentes. Hola, Tomura, dijo Mob en tono neutral. ¿Dónde está All for One? Está aquí. Ah, ¿sí? Desde el otro lado de la habitación, el sistema de sonido del monitor cobró vida, y el psíquico oyó una voz profunda y ominosa llenar el aire. ¿Así que sabes de mí, Shigeo Kageyama? All Might ya me habló de ti, respondió el Esper. Los villanos intercambiaron miradas de sorpresa. La forma en que Mob había hablado hacía un momento daba la impresión de que Kageyama tenía una conexión personal con All Might. Sin embargo, Tomura hizo caso omiso de esto y se mantuvo concentrado en el motivo de su presencia allí. ¿Qué hace con esas esposas? Davi, quítaselas. Lo estamos reclutando, así que debemos tratarlo como a uno de los nuestros. Tras observar su comportamiento en el almacén, Davi no vio ningún problema y sacó la llave de las esposas. Mientras Davi comenzaba a quitárselas, Magne decidió formular la pregunta que, sin duda, rondaba la mente de todo el escuadrón de acción vanguardia desde que Mob se había entregado. Muy bien, Tomura, es hora de que nos des una respuesta clara sobre algo. ¿Por qué demonios elegiste a Kageyama como objetivo? ¿Qué te hizo pensar que un chico como este se interesaría en algo de lo que tenemos para ofrecer? Los labios del demonio de cabello azul se curvaron en una sonrisa burlancia. Porque, Magne, este chico es uno de los nuestros. Enseguida verás a qué me refiero. Además, sé que le interesa lo que tenemos que decir. ¿Crees que esas esposas podrían contener a alguien tan fuerte como él? Estoy seguro de que podría haberse liberado cuando quisiera. Pero prefirió no hacerlo porque es un tipo razonable y de mente abierta. Por eso pensé que estaría dispuesto a venir aquí para que pudiéramos tener una larga conversación. ¿Te parece bien, verdad, Kageyama? Al quitarle las ataduras, los villanos sintieron una palpable tensión a su alrededor. Mob miraba al suelo. Ahora que sus manos estaban a la vista, pudieron ver al Esper apretar los puños. Así que todo esto se trataba simplemente de hablar conmigo. Todos en la habitación sintieron que se les erizaba el cabello al ver que un aura comenzaba a envolver a Mob, con el pelo ondeando como siempre que se ponía serio. 47%. Te dije en el centro comercial que si querías hablar conmigo, solo tenías que encontrarme y te escucharía. Entonces, ¿por qué atacaste el campamento? Podrías haberle pedido a tu amigo teletransportador que te llevara al campamento para que pudiéramos hablar a solas. En cambio, pusiste a toda mi clase en peligro. El recuerdo de los brazos de Izuku completamente destrozados lo inundó de nuevo, y el aura a su alrededor se intensificó aún más. El Esper alzó la vista, y a todos en la habitación se les heló la sangre al notar la mirada aterradora en sus ojos. Uno de los villanos casi mata a mi mejor amigo. 62%. Esperen. Antes de que los villanos pudieran dar un paso, Tomura extendió los brazos. Que nadie le ponga un dedo encima. El aura que rodeaba al Esper se desvaneció rápidamente y la mirada en sus ojos se suavizó. Mob respiró hondo. Necesitaba mantener la calma. Un paso en falso podría meterlo en serios problemas. Además, provocar una pelea iba en contra del motivo por el que había venido. ¿Ves? Mira, no va a hacer ninguna locura contra nosotros. Como te dije, es un tipo razonable. Tomura retiró la mano que le cubría el rostro, permitiendo que Mob viera bien los ojos rojos del villano. A diferencia de la mirada enloquecida y sádica que le había mostrado cuando se encontraron en el centro comercial, sus ojos estaban tranquilos y serenos. Se dio cuenta de que, para Tomura, esta reunión era tan importante como para él. Lamento si algunos de mis compañeros se extralimitaron en el campamento. La liga apenas está comenzando a reunir miembros oficiales, así que mantenerlos a todos bajo control es un poco difícil. También me disculpo por no haberte contactado directamente, pero no estaba seguro de que quisieras venir directamente al corazón de la Liga de Villanos. Fue un error mío. Pero ahora que estamos aquí, es hora de que terminemos la conversación que se interrumpió en el centro comercial. Los demás miembros de la Liga se relajaron poco a poco, tomando asiento en la barra o recostándose contra la pared. Sé que les he dado una impresión bastante fuerte de mí y de la Liga de Villanos con todo lo que hemos hecho hasta ahora. Seguro que piensan que somos unos matones sin cerebro que solo buscamos causar problemas sin razón. Pero aspiramos a algo más grande. ¿Recuerdan lo que les dije en el centro comercial?
Esta sociedad está llena de gente que cree vivir en una utopía donde están convencidos de que nunca ocurrirá nada malo porque están obsesionados con el ideal del héroe perfecto. ¿Pero qué significa realmente ser un héroe? ¿Nunca se han parado a pensar en lo que intentan hacer allí en la Academia UA? Mob se sentó en una silla, reflexionando sobre las palabras del villano. Muchos de mis compañeros, mis profesores como Olmigt y todos los demás parecen tener una definición bastante clara de lo que es. Pero para mí, es algo que he estado tratando de averiguar desde que me matriculé en la Academia UA. Bueno, déjenme ayudarlos a definir qué es un héroe. Un héroe es solo un título vacío, una insignia llamativa que la gente presume para sentirse feliz y contenta. De hecho, ¿por qué no compartimos nuestras ideas? ¿Por qué no damos nuestra opinión sobre qué significa para cada uno ser un héroe y qué ha fomentado esta sociedad tóxica? Así, Kageyama podrá conocernos mejor. ¿Quién quiere empezar? Davi decidió ser el primero en dar su opinión. Chico, te ahorraré el suspenso. Estás perdiendo el tiempo en la Academia UA. Solo te rodearás de un montón de hipócritas santurrones que se la pasan fortaleciendo sus quirks para que todos coreen su nombre por la calle. Créeme, te llevará directo al infierno. A continuación, Spinner dijo. Sí. Stein ha comenzado a abrirle los ojos a esta sociedad ante la hipocresía de la actual comunidad de héroes, y yo fui solo uno de los muchos que entendieron a qué se refería. Esta sociedad está llena de farsantes cuyo principal interés es enriquecerse y vivir con lujos, aprovechándose de la fama que les brindan su estatus y su don. Es una sociedad que no tiene cabida para alguien con la moral y la compasión que tú posees. Sí, tiene razón, interrumpió Tuice. Esta sociedad no es más que un nido de víboras y mentirosos. Por todas partes te dicen que los héroes te echarán una mano y te apoyarán cuando estés mal, pero eso solo pasa con los afortunados que tienen estatus y contactos. A los que no los tienen, los dejan tirados. Es un lugar donde todos te dicen qué hacer y cómo hacerlo, pero nunca te dejan ser tú mismo. Acto seguido, Toga compartió su punto de vista con el Esper. No lo soportaba, por eso vine y me uní a estos chicos, y tú deberías hacer lo mismo. Desde luego que no se esforzó en absoluto por ayudarme a convertirme en la persona que yo quería, continuó Magne, reforzando así las palabras de Toga. Al menos aquí pude encontrar un lugar al que pertenecía y donde me sentía libre. Quién sabe, si pruebas suerte con nosotros, puede que descubras que no somos tan mala compañía. Shigaraki alzó con calma las manos hacia sus compañeros de la liga para facilitar sus aportaciones. Bien, dejémosle un minuto para procesar todo esto antes de abrumarlo con nuestras opiniones. No voy a negar que la sociedad de héroes no ha sido como la imaginaba. Desde que entré en la UA, he notado algunas cosas sobre la escuela y mi clase. Ha habido ocasiones en que mis compañeros no se han preocupado por ayudarse entre sí y solo se han centrado en ser los mejores o en ganar dinero. Eso también se aplica a algunos de los héroes. Cuando conocí a Endeavor, el héroe número 2, no me dio la impresión de ser un hombre honesto ni servicial. Solo estaba decidido a conseguir la gloria del puesto de héroe número 1, incluso si eso significaba alejar a su familia. Fue terrible verlo. De reojo, Shigeo notó la sonrisa de satisfacción de Davi. Menos mal que alguien en la Academia UA tiene el suficiente sentido común como para no dejarse cegar por toda esa tontería de los héroes y cómo actúan héroes de élite como Endeavor. Aún así, no creo que sea justo decir que todo aquel que intenta ser un héroe por dinero es un fraude. Una de mis compañeras me contó que se convirtió en heroína para hacerse rica, pero que planea usar ese dinero para ayudar a sus padres con su empresa y que así tengan una vida más fácil. ¿Qué tiene de malo eso? Algunos de los villanos se detuvieron un instante, pero Compress, que aún no había expresado su opinión, decidió rebatir el razonamiento de Shigeo. Quizás haya algo de cierto en eso, pero ¿de verdad crees que todo héroe cuyo objetivo es enriquecerse mediante sus actos lo hace por el bien de los demás? A lo largo de las generaciones, ha habido incontables héroes que han usado su opulencia para establecer su autoridad, dejando a los menos afortunados con apenas dinero para comer. El mago decidió continuar y hacerle al Esper algunas preguntas. Debo preguntarte, querido muchacho, ¿qué te inspiró a unirte a la Academia UA? Perdona mi pregunta imprudente, pero para alguien con tu poder, no pareces tener la misma convicción que otros de tu edad. Bueno, la verdad es que, de pequeño, nunca quise ser un héroe. La razón por la que me uní a la Academia UA es que la gente cercana a mí pensó que sería el mejor lugar para que yo usara mis poderes. Una vez más, Shigeo notó que esto provocaba una reacción bastante fuerte en el villano pirocinético.
Entonces, solo te están utilizando personas que quieren moldearte a su imagen y semejanza, convirtiéndote en el héroe que ellos quieren que seas. El Esper negó con la cabeza. No, eso no es cierto. Sí, así es. Los ojos de Tomura se volvieron aún más concentrados y reflexivos, asimilando toda esta nueva información como una prueba más del potencial que veía en Shigeo. Vamos, la Academia OA es solo un lugar donde pueden aprovechar al máximo tu increíble don. Vieron que tu poder les sería útil, así que decidieron ponerte en un pedestal sin siquiera pensar en lo que realmente querías. Y ahora que te han llevado allí, intentan salvar las apariencias. Veamos. El villano tomó un control remoto que estaba cerca para cambiar la entrada admi, sintonizando un canal de noticias que transmitía una conferencia de prensa organizada por la preparatoria UA. La sala estaba repleta de periodistas y reporteros de varias cadenas, cada uno con su micrófono y cámara apuntando a los profesores que estaban al frente. En el podio estaban el señor Aizawa, Blackin y el director Nezu. El señor Aizawa, el profesor, se dirigía a todos los presentes para explicar la situación. Estamos aquí para disculparnos. Un incidente reciente provocó que 27 héroes de primer año resultaran heridos, y el personal no estaba preparado. Asumimos la responsabilidad por cualquier trauma causado por nuestra negligencia. Es nuestro deber entrenar a los héroes y proteger a los que están en formación. Los 3 miembros del personal de la UA se inclinaron ante el público para expresar la vergüenza que sentían, mientras las cámaras capturaban imágenes rápidamente. Un reportero, entre la multitud, decidió hablar. Responderé a la primera pregunta. Desde principios de año, los estudiantes de la UA han tenido 4 encuentros con delincuentes. En esta ocasión, algunos estudiantes resultaron gravemente heridos. ¿Cómo se lo explicaron a sus familias y qué medidas se están tomando para garantizar su seguridad en el futuro? Aumentaremos los patrullajes en los alrededores del colegio y revisaremos las medidas de seguridad dentro del mismo, respondió el director. La seguridad de los estudiantes de la UA es nuestra máxima prioridad. Que no quepa duda al respecto. Mob se removió incómodo en su asiento. Le entristecía ver cómo los medios de comunicación intentaban demonizar a la UA High, como si desconocieran la dedicación de la escuela a la seguridad de los estudiantes. Tomura pausó el televisor y sonrió con satisfacción. Miren eso. Los héroes se están convirtiendo de repente en los malos. Parece que no están manejando bien esta situación. Pueden hablar con orgullo cuando los mejores estudiantes están en el podio portando el símbolo de la UA para que todo el mundo lo vea. Sin embargo, cuando ocurre algo inesperado y esos estudiantes no están allí para mantener esa imagen de seguridad, esa orgullosa escuela se derrumbará y demostrará lo vacío que es el sistema que defienden. Tienen que defenderse ahí porque atacaste el campamento, replicó Mo, con voz tranquila pero con un toque de frialdad. La escuela no puede hacer mucho cuando tiene que lidiar con tantos incidentes inesperados a la vez. Aunque nunca soñé con ir a la Academia OA como algunos de mis amigos, he aprendido mucho allí, y los héroes que enseñan me han ayudado siempre que lo he necesitado. ¿Pero estuvieron ahí para ti cuando más los necesitabas? ¿Sabes lo vacías que son las promesas de la sociedad de héroes y de lugares como la Academia OA? Sigue viendo, y entenderás a qué me refiero. En la sala abarrotada, otro reportero deseoso de desacreditar a la UA expresó su opinión. Mencionaste la seguridad de los estudiantes, Eraseread. Pero según nuestra información, los incitaste a luchar contra los villanos durante la invasión, empujándolos aún más hacia el peligro. ¿Cuál fue tu razonamiento? Llegué a la conclusión de que, dado que desconocíamos la situación por completo, permitirles usar sus dones les permitiría evitar el peor desenlace posible. ¿Y qué resultado tendría eso? ¿De verdad crees que 26 víctimas y un niño secuestrado es una victoria para Wahai? Les aseguro que las cosas podrían haber ido mucho peor. Temía que todos los estudiantes fueran torturados y asesinados. El director añadió más detalles sobre la invasión y las bajas. La mayoría de las víctimas quedaron inconscientes por un gas venenoso, que se cree fue causado por el don de un villano. Gracias a la rápida actuación de Itsuka Kendo y Tetsu, las lesiones fueron mínimas. Estamos brindando apoyo psicológico a todos los estudiantes, aunque por el momento no observamos indicios de trauma psicológico grave. ¿Y qué hay del estudiante secuestrado, Shigeo Kageyama? Al oír el nombre del Esper, el señor Aizawa se puso tenso. Se matriculó en su escuela con unas calificaciones increíbles y obtuvo el segundo lugar en el festival deportivo.
Su desempeño durante dicho festival demostró el extraordinario poder y habilidad que posee, y además tuvo un encontronazo con el tristemente célebre asesino de héroes no hace mucho. Es evidente que el chico tiene un potencial increíble como héroe. Por otro lado, tiene una personalidad muy tímida y reservada para alguien con el poder que ostenta. Al comienzo del Festival Deportivo de la UA, apenas pudo terminar su discurso de apertura sin tartamudear. Luego están sus acciones cuestionables durante la final del Festival Deportivo. Cuando luchó contra Shoto Todoroki, a pesar de tener la ventaja, permitió que su oponente lo sacara del ring con una explosión y luego salió corriendo del estadio. Es desconcertante que alguien que llegó tan lejos se rinda de repente. Quizás esto indique que el chico carece de la voluntad de llegar a la cima que algunos de sus compañeros sí poseen, o incluso podría representar algunos problemas personales no resueltos. Lo que resulta aún más preocupante son sus numerosos encuentros con villanos. Como ya se mencionó, se topó con el asesino de héroes, Stein, quien se cree que era miembro de la Liga de Villanos. Luego, fue tomado como rehén por otro villano en un centro comercial, quien también se dice que está vinculado a la Liga de Villanos. Es evidente que la Liga ha estado interesada en Kageyama como objetivo desde hace tiempo. ¿Y si la Liga ha estado vigilando a este chico, espiándolo, y utilizando el ataque al campamento para atacarlo? ¿Y si se están aprovechando de su naturaleza sumisa y su falta de voluntad para doblegarlo a su antojo, para encaminarlo hacia la villanía? ¿Cómo puedes decirnos que aún tiene futuro? Junto a Eraseread, Black King sintió una gota de sudor nervioso resbalar por su mejilla. Este reportero sabía exactamente dónde atacar. Ya podía ver la furia reflejada en el rostro de Aizawa. Quería provocarlo para que dijera algo comprometedor. Black King esperaba con desesperación que su colega no se dejara engañar. Pero ¿cuál sería su respuesta? Hay algo que conviene aclarar respecto a la captura de Kageyama. No fue secuestrado. Kageyama eligió entregarse para que los villanos detuvieran el ataque y liberaran a los demás estudiantes secuestrados. No cualquiera puede rendirse voluntariamente al enemigo. Shigeo Kageyama es una de las personas más fuertes que he conocido. Y no me refiero a su don, sino a su carácter. Aunque a simple vista pueda parecer un estudiante tímido y sin motivación, en su interior reside un espíritu indomable, dedicado a superarse a sí mismo. Ha tenido que soportar muchísimas cosas en su camino a la Academia UA, y a pesar de las dificultades que ha enfrentado con los villanos, no ha flaqueado. No sé qué pensaban los villanos al convertirlo en su objetivo ni qué creen que pueden obtener de él, pero les aseguro que, pase lo que pase, Kageyama se mantendrá firme y perseverará como siempre lo ha hecho. Señora Aizawa. Tomura, en cambio, no se mostró nada impresionado y se burló de las palabras del profesor. Puede que hable como si te conociera, pero hay muchísimas cosas sobre ti y sobre lo que has vivido que él no podría ni imaginar. ¿Dónde estaba el héroe que te salvara cuando estabas en el fondo del pozo? Sabes lo vacías que son sus palabras e ideales porque lo has vivido en carne propia, igual que todos nosotros. Las cejas de todos los villanos en la sala se alzaron con curiosidad. ¿Recuerdan ese lugar oscuro donde vivían? Ese donde tenían que vivir solos, sin un solo amigo que los ayudara. Cada día intentaban vivir su vida, solo para terminar siendo usados como saco de boxeo por aquellos que estaban por encima de ustedes y se aprovechaban de ese sistema corrupto. Ustedes mismos me lo dijeron. Esperaban con desesperación que alguien viniera a rescatarlos. Pero en lugar de eso, lo único que recibieron fueron miradas vacías de la gente que pasaba. Para ellos, no era su problema. Seguramente algún héroe o alguien más aparecería para solucionarlo. Pero nunca lo hicieron. Todo ese tiempo, los dejaron solos, con nada más que la rabia en su corazón para seguir adelante. Pero no pudiste soportarlo para siempre. Al final, dejaste de esperar a que los héroes hicieran su trabajo y actuaste, como todos nosotros. Dejaste que tu poder explotara y mataste a esos bastardos que tuvieron la osadía de usarte a su antojo. Observando cómo Mob permanecía sentado en silencio, con la mirada fija en el suelo y los dedos aferrados a la silla, todos los villanos lo miraron con asombro. El comportamiento de Mob demostraba que todo lo que Tomura había dicho hasta entonces era cierto. Había sufrido como todos ellos. Había matado gente. La sonrisa de Tomura se ensanchó. Sabes que el dolor y el odio no han desaparecido. Puedes intentar ocultarlos, pero no puedes borrar el pasado. Es decir, ¿de verdad vas a sentarte ahí y decirme que tu vida ha sido un camino de rosas? 70%. No lo soy. Entonces, ¿qué tal si dejas de escuchar lo que te dicen en la UA?
¿Qué tal si, en vez de ignorar todo lo que llevas dentro, lo liberas y lo usas para ayudarnos a derribar esta sociedad corrupta que te causó tanto dolor? Únete a la Liga de Villanos y juntos vengaremos tu dolor y haremos que la sociedad abra los ojos a todo lo que ha estado ignorando. 72%. Los villanos presentes permanecieron en silencio, esperando la respuesta. Incluso All for One, que había optado por no participar en la conversación, quería oír cómo reaccionaría el chico. No. La sonrisa que había adornado el rostro de Tomura durante la mayor parte de la conversación había desaparecido. ¿Qué quieres decir? Aunque haya pasado por momentos difíciles y haya perdido cosas que me importan, eso no significa que vaya a desquitarme con los demás. No usaré mi poder contra otras personas. ¿Por qué no? ¿Por qué preocuparse por quienes ayudan a impulsar un sistema que te causó todo ese dolor? Porque son personas como yo, y no es justo que les transmita mi dolor solo porque yo he sufrido. Así que simplemente ignora todo lo que te pasó en aquel entonces y deja que se salgan con la suya, replicó Tomura. No, pero no voy a pasar mi tiempo anclado en el pasado. El dolor del pasado no define quién eres ahora. Gracias a las personas que conocí, que creyeron en mí y me ayudaron cuando lo necesité, pude cambiar. Me llevó tiempo, pero tuve que creer que la ayuda que me brindaron los demás tenía valor, y pude ver lo mucho que había avanzado desde quien era antes. Tomura no entendía nada de lo que decía el Esper. Al mismo tiempo, todos los villanos del bar sentían una creciente confusión e incertidumbre. ¿Cómo podía alguien que había sido maltratado y desechado de esa manera hablar con tanta rectitud y defender el sistema que le había causado tanto dolor? ¿Y de verdad vas a defender también a la sociedad de héroes, quedarte aquí parado diciéndonos que es un paraíso donde todo es perfecto? Continuó Tomura. Yo tampoco haré eso. Tengo problemas con la sociedad de héroes, igual que todos ustedes, y he visto algunos de esos problemas en la academia OA. No me gusta cómo la gente valora a los demás según el poder de sus quirks. Quiero que los demás vean que todas las personas importan, incluso si no tienen quirks. Pero quiero lograrlo cambiando a las personas, no matándolas. Y Stein también se dio cuenta de eso. Al oír al joven adolescente mencionar al asesino de héroes, Davi, Spinner y Toga, los miembros de la liga más influenciados por Stein, llamaron inmediatamente la atención. ¿De qué estás hablando?, preguntó Spinner. Todos saben que me reuní con Stein en Ciudad Osu. Quería acabar con la sociedad de héroes porque pensaba que estaba llena de farsantes, igual que ustedes. Pero tuve la suerte de hacerle ver que no tenía que matar héroes para marcar la diferencia en esta sociedad. Comprendió que la gente podía cambiar y, por alguna razón, pensó que yo era quien podía lograrlo. La noticia comenzaba a desmoronar la poca compostura que David y Spinner habían logrado mantener. Las pupilas del villano reptiliano se dilataban, sus manos se apretaban con fuerza mientras su cerebro procesaba la información. Entretanto, el cuerpo de David temblaba y llamas azules empezaban a surgir de su chaqueta. Mentiroso, murmuró David, y su mirada feroz hizo que Mop se tensara por el miedo. No miento, respondió Mop. Si quieres, puedo mostrarte el recuerdo yo mismo usando mis poderes. El villano pirocinético iba a replicar, pero antes de que él o cualquier otro villano pudiera articular palabra, un líquido gris comenzó a brotar de la boca de Shigeo. En un abrir y cerrar de ojos, el líquido envolvió por completo el cuerpo de Kageyama. En cuestión de segundos, el Esper desapareció del bar gracias a esa fuerza desconocida. Disculpen la interrupción, pero prefiero que Kageyama no les llene la cabeza de ilusiones. A través del monitor, los villanos oyeron la voz grave de All for One. Aunque has hecho todo lo posible, Tomura, creo que ha llegado el momento de que intervenga. Hablaré con el muchacho a solas para ver si mi método de persuasión resulta más efectivo. ¿Estás seguro, amo? Desafortunadamente, esa es la mejor opción por ahora. Pero pase lo que pase, ninguno de ustedes debe interferir ni acercarse a mi ubicación. Es imperativo que me encargue de esto solo y que confíen en mi criterio. Y recuerden, ninguno de ustedes debe olvidar por qué se unieron a esta liga ni dónde empezaron. Kageyama puede haber dicho lo contrario, pero ese pasado es la base de lo que son todos ustedes. La pantalla del monitor se apagó, dejando a los villanos reflexionando sobre lo que acababan de presenciar. La mente de Mop daba vueltas. De repente, sintió un líquido atascado en la garganta y, en cuestión de segundos, se vio transportado a un almacén oscuro y espacioso, bastante parecido al que había frecuentado esa misma mañana.
Pero el ambiente en aquel almacén era ominoso. Era como si algo acechara en la oscuridad, esperando para atacarlo. Miró a la izquierda y sintió un vuelco en el corazón. Había hileras e hileras de contenedores metálicos, cada uno lleno de un líquido extraño. Asomando de estos contenedores, apenas unos centímetros por encima del líquido, se veían cerebros expuestos. Reconoció esas características. Eran la marca distintiva de todos los Nomu. Así que allí los fabricaban. Eso solo podía significar. El corazón de Shigeo se le encogió al oír pasos sobre él. Alzó la vista y, efectivamente, caminando sobre la plataforma metálica, allí estaba el hombre detrás de la Liga de Villanos. Después de tanto tiempo, Shigeo por fin se enfrentaría a All for One. En las calles del distrito de Camino, los ciudadanos se congregaron en la plaza, mirando fijamente la pantalla gigante del edificio. Al igual que la Liga de Villanos y muchos otros ciudadanos del mundo, querían saber cómo respondería la Academia OA al ataque de los villanos. Los ciudadanos escucharon mientras los héroes daban sus respuestas y explicaban al mundo cómo planeaban garantizar la seguridad de los estudiantes en el futuro. Sin embargo, las sugerencias no les resultaron nada convincentes. Para ellos, era solo cuestión de tiempo que su negligencia provocara la muerte de esos niños. Entre la multitud se encontraba un grupo de jóvenes adolescentes, cada uno con ropa llamativa, joyas al cuello y gafas de diseño. Entre ellos, un estudiante con un don mutante que le daba la apariencia de un cuervo blanco, cuya cabeza blanca contrastaba con su elegante traje oscuro. Cualquiera que los viera pensaría que eran un grupo de jóvenes ricos y problemáticos paseándose por el distrito de Camino. En realidad, eran los fieles miembros de la clase 1, a que habían venido a rescatar a su amiga. Yao Yorozu había decidido que lo mejor sería ir disfrazados, ya que la Liga de Villanos sabía cómo eran y podían atacarlos en cualquier momento. Así que, tras pasar por una tienda de ropa cercana, se dirigieron al edificio desde donde el transmisor emitía su frecuencia. Pero decidieron quedarse a observar la transmisión durante el trayecto. Entre la multitud, podían percibir cómo crecía la inquietud y la frustración a su alrededor. Era una señal de que la opinión pública se estaba volviendo contra la sociedad de héroes, y a menos que hicieran algo al respecto, la situación solo empeoraría. Vamos, no deberíamos quedarnos mucho tiempo, dijo Tokoyami. Vámonos. El resto del grupo asintió y comenzó a abrirse paso entre la multitud. Mientras se abrían paso entre las filas de gente, oyeron a un reportero mencionar el nombre de Kageyama. Incapaces de resistir la tentación, se giraron para ver a qué se refería. Permanecieron en silencio mientras el reportero enumeraba los logros de Kageyama, pero comenzaron a inquietarse cuando mencionó sus defectos. En el grupo, Tokoyami y Todoroki apretaron los puños con rabia cuando el reportero mencionó su rendición en el festival deportivo. ¿De dónde sacó ese reportero el descaro de insinuar que Kageyama era mentalmente inestable? ¿Y si se están aprovechando de su docilidad y su falta de voluntad para doblegarlo a su antojo, para encaminarlo hacia la maldad? ¿Cómo puedes decirnos que aún tiene futuro? Una oleada de ira recorrió a los estudiantes de la UA. ¿Qué clase de pregunta era esa? ¿Quién podría creer de verdad que Mob se convertiría en un villano? Una pequeña parte de ellos deseaba ver a su profesor perder los estribos y burlarse del reportero por siquiera haber pensado en esa pregunta, pues podían ver que su profesor estaba tan furioso como ellos. Hay algo que creo que debería aclararse respecto a la captura de Kageyama. No fue secuestrado. Kageyama eligió entregarse para asegurarse de que los villanos detuvieran el ataque y liberaran a los demás estudiantes secuestrados. Entregarse voluntariamente al enemigo no es algo que cualquiera pueda hacer. Shigeo Kageyama es una de las personas más fuertes que he conocido. Y no me refiero a su don, sino a su carácter. Aunque a simple vista pueda parecer un estudiante tímido y sin motivación, en su interior reside un espíritu indomable, dedicado a superarse a sí mismo. Ha tenido que soportar muchísimas cosas en su camino a la Academia UA, y a pesar de las dificultades que ha enfrentado con los villanos, no ha flaqueado. No sé qué pensaban los villanos al convertirlo en su objetivo ni qué creen que pueden obtener de él, pero les aseguro que, pase lo que pase, Kageyama se mantendrá firme y perseverará como siempre lo ha hecho. La ira que sentían los estudiantes se transformó de inmediato en una sensación de satisfacción y alegría. Todos en el grupo sonrieron, e incluso Bakugo no pudo evitar esbozar una leve sonrisa divertida. Era de esperarse de su profesor. El grupo entró rápidamente en el callejón, pues ya habían oído todo lo que necesitaban.
Yaoyorozu caminaba al frente, guiándose por los callejones según las indicaciones de quien la recibía. Tras unos minutos, la heroína se detuvo frente a un gran almacén. Bien, este es el edificio desde donde transmite el rastreador. Según el historial de seguimiento, el villano no ha salido de aquí en todo el día, pero eso es todo lo que sabemos. Un villano se esconde aquí, pero podría ser solo uno. Es posible que tengan a Kageyama en otro lugar. Estamos entrando en esta operación completamente a ciegas, así que por favor intenten proceder con lógica. Esto no me gusta, dijo la presidenta de la clase. Ninguno de nosotros es buena para andar a escondidas. Necesitamos a Agakure o a Hirou aquí. Si sospecho que hay la más mínima señal de peligro, estamos perdidos. No dudaré en llamar a la policía. Vamos, deja de ser tan aguafiestas, respondió Bakugo. Podemos con esto. Solo tenemos que registrar el edificio para ver si está el del corte de tazón, y si está, pensaremos en un plan. Seguro que puedo encontrar alguna utilidad para todos tus quirks en este plan. Veo que sigues siendo tan impulsivo como siempre, respondió Tokoyami. De todos modos, no debemos desanimarnos. Inspeccionaremos el edificio y determinaremos el mejor curso de acción a partir de ahí. Sí, respondió Izuku, sonriendo a su amigo pájaro. Sabes, te ves muy bien de blanco. Gracias a Yaoyorozu por sugerir que usemos tónico blanco, añadió Todoroki. No perdamos el tiempo charlando cuando estamos tan cerca, respondió Ida. Démonos prisa. Vamos a dar la vuelta por detrás. Es la mejor oportunidad que tenemos para obtener información fiable sobre este lugar. Los estudiantes se dirigieron a una estrecha abertura cerca del almacén, entrando uno a uno mientras se deslizaban con cautela hacia el otro lado. Es tan estrecho, comentó Yaoyorozu, que podría quedarme atascada. Sigue moviéndote, respondió Deku. Tenemos que averiguar qué está pasando adentro. Nadie nos verá desde aquí. Espera, ahí. Deku vio una abertura a unos metros por encima de él. Deberíamos poder echar un vistazo a través de esa ventana. Todoroki señaló un problema con este enfoque. Estaremos ciegos en la oscuridad, dijo. Voy a fabricar un visor nocturno, respondió Yaoyorozu, pero antes de que pudiera comenzar el proceso de creación, Kirishima la detuvo. No hace falta. De hecho, traje uno conmigo para esto. Cuando pensé en lo que tendríamos que hacer, supuse que podríamos necesitarlo. En ese caso, Kirishima hará de explorador. Apóyalo, mi gorilla. Kirishima y Deku obedecieron a Shoto, y los demás los ayudaron levantándolos para que tuvieran mejor visibilidad. Dinos qué ves dentro, rápido. Dijo Ida. Y cállate. Entendido, dijo Kirishima, activándose las gafas de visión nocturna y escaneando rápidamente el almacén. El lugar está hecho un desastre. No parece, las palabras se le atragantaron y jadeó de terror. Sin previo aviso, Kirishima saltó de los hombros de Ida, obligando a Izuku a hacer lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Te vieron? ¿Qué viste? Preguntó Tokoyami, con la voz cargada de preocupación. En la parte de atrás a la izquierda había filas de Nomu en grandes tanques, murmuró Kirishima, y a pocos metros vi a Kageyama de pie con un hombre. Así que Kageyama sí está aquí después de todo, murmuró Yaoyorozu. Esta noticia avivó aún más su furia, pero también aumentó su preocupación por la situación de su amigo. ¿Y qué hay del hombre que lo acompañaba? Preguntó Ida. ¿Cómo era? ¿Lo reconociste de algún encuentro anterior con la liga? No, no me resultaba familiar. Llevaba un traje de negocios normal y una máscara llamativa. Los demás intentaron averiguar quién podría ser ese hombre, pues ninguno había conocido a un villano con esa descripción ni en la USJ ni en el campamento. Mientras reflexionaban, Bakugo notó que el cuerpo de Izuku temblaba levemente. Sus ojos, normalmente apasionados y de un verde intenso, estaban dilatados, reemplazados por una creciente sensación de miedo. Deku, ¿qué pasa? ¿Sabes quién es ese tipo? Deku no podía admitir ante sus amigos la posible identidad de ese villano. Parecía que el peor escenario posible se volvía cada vez más probable. Si tenía razón, ese hombre no era otro que All for One. Por eso había llevado a Shige a su base para enfrentarlo personalmente. Eso significaba que la vida de Shige corría más peligro que nunca. Tenían que sacarlo de allí, ya. No estoy seguro de quién podría ser, respondió Deku tras recuperar la compostura, pero se puede afirmar con seguridad que debe ser extremadamente poderoso si cree que puede enfrentarse a Shige él solo. Pues démosle prisa y saquemos a ese cabrón de ahí. Respondió Bakugo. Esperen.
El delegado de clase extendió los brazos, acorralando a sus compañeros contra la pared. Si ese hombre es tan fuerte como dice Midoriya, con más razón debemos pensarlo bien. Necesitamos un plan de acción. Ya lo sé. La mente de Deku trabajaba a toda velocidad, intentando disipar su miedo para poder concentrarse en un plan que les asegurara el éxito. ¿Pero cuál? ¿Cómo podrían vencer a un villano como All for One? Mientras los alumnos de la clase 1 acorrían apresuradamente por el barrio de camino, el Esper tenía su primer encuentro con el mismísimo símbolo del mal. Mop permaneció inmóvil, observando cómo el antiguo mal descendía lentamente la escalera. Su paso era pausado y tranquilo, como si fuera a visitar a un conocido. Pero bajo esa aparente calma, el villano hervía de frustración. No podía comprender cómo había sucedido aquello. ¿Qué poder le permitía entrar en las mentes de su protegido y sus cómplices, amenazando con desbaratar el plan que había estado preparando durante tantos años? Debo decir que te has convertido en una verdadera molestia, Kageyama. Al oír la voz de aquel hombre, Mop pudo percibir claramente su tono suave y seductor, como una planta venenosa que atrae insectos con su dulce aroma. Al mismo tiempo, detectó un leve rastro de malicia, esforzándose por ocultar el creciente resentimiento que sentía hacia Mop. Desde que Tomura te conoció, se ha vuelto indeciso y vacilante. Con tus palabras, haces temblar su determinación y la de todos los miembros de la liga, y de alguna manera, lograste hacer lo mismo con Stein. Aunque All for One les había dicho a los miembros de la liga que era mentira, sabía que no había falsedad en ni una sola palabra de lo que había pronunciado. Durante todo el tiempo que Mob habló, había estado usando su don de detección de mentiras para percibir si el niño había mentido, y en ningún momento detectó engaño alguno. Normalmente me resulta un placer predecir y leer las intenciones de los demás basándome en sus acciones, y es algo que llevo haciendo muchos años. Sin embargo, su presencia y comportamiento han sido impredecibles. ¿Por qué me habéis traído aquí?, preguntó la multitud. Quería llevarte a algún lugar donde no puedan escuchar tus palabras, para ver si así consigo persuadirte con más éxito. Shigeo permaneció en silencio. Sabía que esta era la oportunidad que había estado esperando desde su llegada. Pero también sabía que hablar con un hombre como All for One sería mucho más difícil. Con suerte, podría usar su experiencia y todo lo que sabía sobre All for One para llegar a él y desmantelar la Liga de Villanos para siempre. No vine para unirme a la Liga de Villanos, dijo, vine porque quería hablar contigo, para intentar que detuvieras todo esto. La habitación permaneció en silencio, cargada de tensión. Shigeo no entendía por qué el villano no respondía, pero de pronto la sala se llenó de risas. Risas profundas y burlonas. ¿Estás jugando conmigo? ¿Crees que soy como los demás, cuya voluntad se doblega con las simples palabras de un niño? Soy All for One, el emperador de la oscuridad que ha gobernado en las sombras de este país durante más de un siglo. Tenía este país en la palma de mi mano incluso antes de que nacieras. ¿De verdad crees que puedes convencerme de desviarme del camino que he recorrido durante tantos años? Sí. El Esper no tardó ni un segundo en responder. La risa de All for One se apagó rápidamente. Las cosas no eran así en los cómics que había leído con su hermano. En esos cómics, el Capitán Héroe jamás se planteaba hablar con el Rey Demonio. Lo veía como la máxima expresión del mal, una fuerza que debía ser detenida a toda costa. Entonces, ¿por qué Kageyama le hablaba como si todo pudiera resolverse con una simple conversación? No te entiendo, Kageyama. Incluso a tu edad, ya posees una fuerza física que rivaliza con la de All Might. Tu poder se alimenta directamente de tu corazón, y es extremadamente versátil. Has sido rechazado por la sociedad de héroes y has vivido como un marginado, con emociones negativas que sirven de tremendo combustible para ese poder. Tienes la capacidad de otorgar tu poder a otros, y supongo que también puedes absorber su energía. Tienes todo el potencial para gobernar este mundo como un ser supremo, sin embargo, reprimes tus emociones. Limitas tu poder y ni siquiera consideras lo que podrías hacer con él. Si te unieras a la liga, podríamos explorar los límites de tu potencial y llevar tus habilidades a alturas que jamás habrías imaginado. ¿No me escuchaste antes?, preguntó Shigeo. No importa si la gente tiene quirks. Hay muchas personas únicas en este mundo que pueden aportar algo valioso además de poder. ¿Cómo puedes decirme que los dones son irrelevantes con todo lo que has logrado hasta ahora?, preguntó el villano.
¿Acaso fueron las palabras las que te permitieron llegar tan lejos en el festival deportivo? ¿Casi derrotaste al Nomu en la USG con un discurso? Es evidente que Olmig te ha tomado en cuenta y te ha contado mucho sobre su pasado, pero ¿acaso esa confianza no se basaba en el poder de tu don? Tomura me contó que le prestaste tu energía a Olmig para luchar contra el Nomu en la USG. ¿Acaso te la ha estado quitando desde entonces? Mob dudó en responder, una señal que el villano captó enseguida. Tu silencio te delata. Seguro que te está obligando a darle tu energía para que mantenga su fuerza y pueda permanecer en plena forma durante más tiempo. Mi relación con Olmig no se basa únicamente en mi poder. ¿En serio? ¿Estás seguro de que Olmig no te ha estado utilizando para imponer su voluntad? Tú mismo dijiste que convertirte en héroe nunca fue tu ambición y que tu ingreso a la Academia UA se debió a la recomendación de tus seres queridos. Olmig debió de ser quien te instó a desperdiciar tu potencial en su alma mater. Vio que tenías el potencial para rivalizar con él en fuerza y, sabiendo que su hora llegaba a su fin, te allanó el camino. Te ha estado llenando la cabeza con la idea de ser el próximo símbolo de la paz y de elegir tu propio camino, en lugar de permitirte seguir el tuyo, para que su ideología triunfe en este mundo. El señor oscuro soltó una risita divertida. Por mucho que lo niegues, Olmig no es tan diferente de mí. ¿Crees que fue el único que sufrió y perdió lo que más amaba? Puede que lo hiriera gravemente en nuestra pelea hace 6 años, pero lo que me hizo fue mucho peor. La máscara que llevo ahora es un sistema de soporte vital que me ayuda a respirar y oculta el daño grotesco infligido a mi cráneo. Me lo arrebató todo. Sus puños aplastaron uno tras otro a mis camaradas, obligándolos a refugiarse en las sombras. El imperio que había creado, todo por lo que había trabajado, todos los quirks que había adquirido a lo largo de los años, me los quitó, dejándome reducido a una fracción de mi antigua gloria. Te equivocas. Dices que Olmig te lo quitó todo, pero lo que tenías nunca fue tuyo. Todo el poder y los quirks que tienes, solo los conseguiste porque se los robaste a otros. ¿Y qué hay de Olmig? ¿Acaso obtuvo el poder para derrotarme porque nació con él? El don que posee nunca fue suyo. Se lo arrebataron como un medio para castigarme. No se lo quitaron. Se lo dieron. El séptimo usuario le confió el poder del One for All. Era una confianza basada en la relación construida a lo largo de varios años. Tú nunca has construido ese tipo de confianza con las personas cuyos quirks tomas o les das a otros. Lo único en lo que realmente has confiado en tu vida es en tu quirk. Toda tu vida te has valido de tu quirk para conseguir lo que quieres y te has limitado a usar el poder de otros en lugar de trabajar en ti mismo. Sin sus quirks, no tienes nada. El Esper no pudo evitar soltar un suspiro silencioso. Siempre me entristece ver esto. Personas que se convierten en cascarones vacíos, controladas por su poder. A All for One no le gustó el tono de voz de Kageyama. ¿De verdad este chico le tenía lástima? Nadie en su vida se había atrevido a compadecer al símbolo del mal. No me hables como si fuera un niño malcriado, dijo con voz gélida y un tono cortante de frustración. ¿Qué te hace pensar que sabes algo sobre quién soy o qué he visto? ¿Crees que soy el único que se aprovecha de los demás y usa sus poderes para mi propio beneficio? He vivido desde que los quirks se manifestaron por primera vez en este mundo. He presenciado el avance del progreso y cómo nuestra sociedad se ha transformado para adaptarse a la presencia de los quirks. Cuando surgieron los quirks, la sociedad se sumió en el caos. Presencié cómo las masas desenfrenadas usaban sus nuevos poderes para saquear, quemar y sembrar el caos a su antojo. Tomaban lo que querían con el poder que ostentaban y actuaban según sus deseos. Sin embargo, la era de los héroes pronto dio paso a un período de represión, ya que los gobiernos de todo el mundo comenzaron a emplear a usuarios de quirks para mantener el orden y restringir su libertad. La premisa fundamental de la sociedad de héroes es usar los quirks de otros para sus propios fines. Los civiles exigen que los héroes usen sus quirks para mantener su falsa sensación de seguridad, pero cuando no cumplen su parte del trato, se vuelven inútiles. ¿Por qué crees que Olmig nunca ha revelado su debilidad al mundo? Porque sabe que en el momento en que lo haga, su imagen se hará añicos y la fe del público en él desaparecerá. Héroes y villanos son las dos caras de la misma moneda. Despojados de todo el glamour, los conceptos de justicia, conciencia y ética a los que se aferran la Academia UA y la sociedad de héroes no son más que invenciones que limitan el potencial y la ambición. Uno debería usar su poder a su antojo. Esa es la belleza de los quirks. Sueños que parecían confinados al reino de la ficción ahora pueden hacerse realidad.
No son cosas como la justicia o la ética las que han dado forma a este mundo, sino el poder. La realidad es que el poder lo gobierna todo. He aceptado esa realidad y he usado mi poder para perseguir mi sueño, para hacer lo que otros son demasiado cobardes para intentar. Si aceptas esa realidad, sé que puedes lograr cosas que nunca creíste posibles. ¿Y tu hermano también pensaba así? El cuerpo de All for One se congeló al oír mencionar a su hermano. Cuando All Might me contó cómo se creó el One for All, recuerdo haberme horrorizado. Esa historia me hizo darme cuenta de en qué me podría haber convertido. Es más que el tipo de poder que manejamos. Es porque tengo un hermano pequeño que tampoco nació con ningún poder. Esta revelación hizo que el símbolo del mal retrocediera levemente sorprendido. Durante tantos años, tuvo que vivir con el miedo de verme perder el control. Igual que tu hermano pequeño tuvo que verte perder el control. Intentó detenerte, pero no pudo. Y aún así, querías que se quedara a tu lado. Porque era tu familia, el hermano con el que reías y jugabas de pequeño. Pensabas que darle poder sería suficiente para que aceptara tus acciones y se uniera a ti. Pero no fue así. Mob se irguió. Al final, creíste que el poder bastaría para conquistar a la persona que amabas, pero no fue así. Esa es la realidad. Y no importa cuánto poder consigas ni qué tipo de quirks robes, nunca cambiará el hecho de que tu hermano ya no está a tu lado. El símbolo del mal comenzó a temblar. Una creciente indignación, una que jamás había sentido, crecía en su interior. No comprendía lo que sucedía. ¿Cómo podía un niño como él despertar tales emociones? Un ser supremo como él estaba muy por encima de semejante ira mezquina, y sin embargo, de algún modo, Kageyama había logrado despertar en él un resentimiento incontenible. Era inaceptable y, en un abrir y cerrar de ojos, Shigeo sintió la mano de All for One agarrarle la frente con un agarre del que no podía liberarse. Ya te tengo harto. All for One sabía que era el momento oportuno para actuar. Siempre había sospechado que Shigeo Kageyama podría ser el próximo portador del One for All, y ahora tenía la oportunidad de demostrarlo. Tras presenciar el festival deportivo, se dio cuenta de que el otro estudiante, Izuku Midoriya, poseía el mismo poder extraordinario que All Might. No solo eso, sino que tenía mucho menos control sobre ese poder que All Might, lo cual tenía sentido si este poder le había sido otorgado recientemente. A partir de esto, teorizó que él podría ser el próximo portador del One for All, y que el daño que sufría su cuerpo al usar su poder se debía a que aún no lo dominaba. Si eso fuera cierto, significaría que Shigeo Kageyama no poseía el One for All, sino un don extremadamente poderoso que simplemente le otorgaba un poder similar al del One for All. Un don así sería una ventaja increíble, y ahora sería la oportunidad perfecta para robarlo. No solo para obtener ese poder, sino también para eliminar la mayor amenaza a su plan. Sin embargo, los segundos transcurrieron y All for One presintió que algo andaba mal. Cuando intentaba robar el One for All a los usuarios anteriores, siempre sentía una fuerza de voluntad tremenda que se resistía a su control. Sin embargo, en esta ocasión, no sentía nada. No había ni una voluntad fuerte que lo opusiera ni sustancia que tomar. El villano soltó al Esper, mirando su mano con incredulidad. No lo entiendo. No pude arrebatarte tu poder. Sentí como si no hubiera nada que robar. Eso solo puede significar, que tu poder no es un don. Jamás se le había ocurrido imaginar que existiera en este mundo algún poder aparte de un don. Pero lo que lo enfurecía sin medida era saber que existía un poder tan increíble que, hiciera lo que hiciera, no podía robar. Entonces tendré que optar por la alternativa. All for One alzó la mano hacia Shigeo. El Esper ni siquiera necesitó pensar en lo que eso significaba e inmediatamente erigió una barrera para protegerse del inminente ataque. 87%. En un abrir y cerrar de ojos, una explosión iluminó todo el distrito. El polvo y los escombros tardaron varios segundos en asentarse, permitiendo apreciar la magnitud del ataque del villano. La mitad del almacén era solo un amasijo de madera y cemento esparcidos por el suelo. Aunque la barrera que Mob había creado logró mitigar parte del daño, el psíquico miró hacia atrás y vio que al menos varias filas de edificios estaban destruidas o a punto de derrumbarse debido al debilitamiento de las estructuras. Esperaba que la explosión no hubiera causado víctimas mortales, aunque había algunas personas en la zona de las que no había tenido constancia. Desde la pared del almacén cercano, los estudiantes de la UA intentaban asimilar lo que sucedía. Acababan de descubrir a Kageyama hablando con un villano y ya habían estado repasando posibles planes entre ellos.
Apenas un minuto después de llegar, una explosión masiva resonó en el aire. Para ellos, no hubo tiempo de detenerlo ni de reaccionar. La explosión ocurrió en una fracción de segundo y fue causada por ese desconocido. Un miedo que jamás habían experimentado se apoderó de sus corazones. Sus cuerpos temblaban como hojas, y a algunos se les llenaron los ojos de lágrimas. En ese instante, las imágenes de sus cadáveres pasaron ante sus ojos, y la parca se alzó frente a ellos. Izuku se llevó la mano al corazón, que latía con fuerza, pues era tal como lo había temido. Aquel hombre no era otro que el mismísimo diablo, All for One. Es impresionante que hayas resistido el ataque, dijo All for One. Aunque fue con una fracción de mi poder total, puedes ver de lo que es capaz esa fracción. Sin embargo, no me imagino que tus amigos sean tan resistentes. 94%. A Shigeo se le erizaron todos los pelos del cuerpo. ¿Mis amigos? ¿De qué estáis hablando? Los que se esconden detrás de ese muro de allá, respondió, señalando con el dedo hacia su izquierda. ¿Por qué no compruebo yo mismo esa suposición? Sus corazones, presas del pánico, se hundieron hasta el mismísimo centro de la tierra. Él sabía que estaban allí. Su tapadera había quedado al descubierto. Ahora se encontraban completamente indefensos, a merced de aquel villano. Intentaban ordenar a sus cuerpos que reaccionaran, que saltaran para esquivar el golpe cuanto antes, o que crearan algún tipo de defensa para amortiguarlo, pero sus cuerpos no respondían. Las imágenes de sus muertes se volvieron más vívidas en su mente, pues sabían que esas visiones estaban a punto de hacerse realidad en menos de un segundo. Era el final. Después de todo lo que habían intentado hacer por Kageyama y todos los desafíos que habían superado hasta entonces, así terminaban sus historias. Cadáveres ensangrentados bajo los talones del símbolo del mal. Cerraron los ojos, esperando el momento decisivo. Oyeron el estruendo de la explosión resonar en el aire y esperaron a que la muerte los alcanzara. Pero, nunca llegó. Los segundos transcurrieron y aún podían oír los latidos de su corazón retumbando en sus oídos. Al abrir los ojos, vieron que la mayoría de los edificios a su alrededor habían sido destruidos y que el muro contra el que se apoyaban se había derrumbado rápidamente. Detrás de ese muro estaba Shigeo, con los brazos extendidos. Sin querer correr riesgos y sabiendo que probablemente vendrían a rescatarlo, voló inmediatamente hacia el lugar que All for One le había indicado y lo protegió con una barrera de 3 capas adicionales. Afortunadamente, estas capas adicionales protegieron a sus amigos y minimizaron los daños a los edificios que se encontraban detrás. All for One aplaudió con entusiasmo la rápida reacción de Shigeo. Bien hecho, Kageyama. Sabía que los defenderías, pero lograste protegerlos con una velocidad y eficacia aún mayores de las que imaginaba. El villano dirigió su atención al resto de los estudiantes. Los he sentido a todos desde que entraron en las inmediaciones del distrito. Al principio, iba a ignorar a semejantes gusanos insignificantes, pero decidí que avisarle a Kageyama que estaban aquí haría las cosas más divertidas. All for One se rascó la cabeza con sorna. Pero necesito saber. ¿Qué pensaban lograr viniendo aquí? ¿De verdad creían que alguno de ustedes podría apoyar a Kageyama? Todos han visto de lo que es capaz. No hay nada que ustedes pudieran haberle aportado que él no pudiera hacer por sí mismo. Comparados con él, son solo extras. En el fondo, estoy seguro de que todos tienen la suficiente sensatez para saberlo. Y aún así, querías sentirte especial. Creías que si tenías la más mínima posibilidad de ayudar a Kageyama a escapar, estarías haciendo algo útil por una vez. De esa forma, podrías liberarte de la culpa de saber que Kageyama, una vez más, lo había hecho todo mientras tú te quedabas al margen sin hacer nada, como los extras que eres. ¿Pero por qué no le preguntas cuánto le ha servido tu ayuda? Los estudiantes miraron y notaron las gotas de sangre que caían al suelo bajo Kageyama. Sintieron un nudo en el estómago al comprender las palabras de All for One. Tenía razón. No habían conseguido absolutamente nada al venir hasta allí, salvo poner en peligro sus vidas innecesariamente y obligar a Kageyama a limpiar el desastre que habían provocado. De repente, un portal negro apareció al lado de All for One, adoptando rápidamente una forma humanoide. ¿Está todo bien?, preguntó Kurohiri. Sentimos temblores en el escondite y presentimos que algo había ocurrido, así que Tomura me dijo que fuera al almacén. Está bien, Kurohiri, respondió el villano. He decidido que Kageyama no sería un miembro ideal para la Liga de Villanos, y eliminarlo ahora era la mejor opción.
Regresa con Tomura y dile que me disculpo por recurrir a esto, pero es por el bien de la liga y de su ambición. Un adversario tan poderoso debe ser eliminado cuanto antes y... All for One interrumpió su frase y miró al cielo, pues sus sentidos habían percibido la llegada de alguien a quien no había visto en 6 años. Ah, ahí estás. El símbolo de la paz, descendiendo del cielo para salvar el día como siempre, se lanzó en picado hacia su archienemigo. El héroe golpeó el suelo con ambos puños, pero el villano le sujetó las muñecas antes de que pudiera conectar los puñetazos. Bajo ellos, el suelo se resquebrajó al liberarse la presión del aire, lanzando por los aires a los estudiantes que estaban cerca. Haré que me devuelvas a mi alumno, All for One. Has venido a matarme por segunda vez, All Might. El polvo del impacto pronto se disipó, permitiendo que los dos adversarios se vieran. All Might estaba con la policía y el resto de los héroes, repasando los últimos detalles del plan, cuando un explorador reveló que se había producido una explosión en la zona. Al darse cuenta de que algo andaba mal, el héroe no perdió un segundo y corrió hacia el almacén. Desconocía lo que había ocurrido, pero sabía que, fuera lo que fuese que hubiera impulsado a All for One a actuar, debía de ser algo drástico. Kageyama, ¿dónde estás? El héroe buscó desesperadamente a su alumno entre el polvo y lo vio arrodillado en el suelo. Sonrió aliviado, pero esa sonrisa se desvaneció al instante al ver a 7 adolescentes en el suelo detrás de él. No tardó en darse cuenta de quiénes eran. ¿Qué hacéis todos aquí? Gritó All Might. Os dijimos que nos dejarais a nosotros el rescate de Kageyama. Eso es lo que les dijiste, ¿verdad? El villano observó con gran diversión la reacción de su rival jurado. Y aún así desobedecieron tus órdenes porque creían saberlo todo. Ahora todos corren aún más peligro que antes. No mientras yo esté aquí. No repetiré el mismo error que cometí hace 6 años. Me aseguraré de que estés encerrado de por vida junto con tu despreciable liga de villanos. El héroe miró a Shigeo. Kageyama. Sal de aquí ahora mismo, junto con el resto de tus compañeros. Mientras All Might daba instrucciones a sus alumnos, All for One se inclinó hacia Kurohiri. Prepara un portal de teletransportación a un lugar muy lejano de aquí. El emperador de las tinieblas caminó hacia el símbolo de la paz, y todos notaron que el cuerpo del villano comenzaba a hincharse. Puede que tengas mucho trabajo por delante. Los dos gigantescos adversarios chocaron, y su impacto generó otra ráfaga de presión atmosférica que volvió a empujar a los estudiantes hacia atrás. Los edificios cercanos continuaron sufriendo daños debido a la presión atmosférica y las explosiones repetidas, provocando que los escombros cayeran a su alrededor por todas partes. Durante el choque, los adolescentes intentaron levantarse. Shigeo fue el primero en correr hacia Yaoyorozu para ayudarla a ponerse de pie. ¿Estás herida? Preguntó, al notar las marcas de lágrimas en su rostro. La joven negó con la cabeza y tomó la mano del psíquico cuando éste la extendió. Mob fue a ayudar a Izuku, pero el otrora decidido amigo ni siquiera se atrevió a mirarlo a los ojos tras el rotundo fracaso de la misión. Ahora, Mob tendría que salvar a Izuku otra vez. El resto de los estudiantes ayudaron a los demás a levantarse, haciendo lo posible por mantenerse en pie ante las constantes ráfagas de aire. Tenemos que irnos inmediatamente, dijo Iida con firmeza inquebrantable y una mezcla de ira. ¿Y qué hay de All Might? Preguntó Tokoyami. All Might puede encargarse, dijo Iida. Les hizo señas a sus compañeros para que se alejaran, pero al empezar a moverse, se volvieron para presenciar la batalla. Aunque apenas comenzaba, era un combate intenso, marcado por una fuerza innegable. Intercambiando golpes sin cesar, sus puños chocaron, creando una onda expansiva aún más potente que derribó los pocos edificios cercanos que aún seguían en pie, y puso a los estudiantes de pie de nuevo. Ambos luchadores se movían a velocidades que los adolescentes no podían procesar, por lo que no se percataron de que All for One había obtenido la ventaja decisiva. Aunque la batalla apenas comenzaba, All Might hizo una mueca al notar la fuerza superior de All for One. De alguna manera, había encontrado la forma de potenciarse y mantener su cuerpo casi en su mejor momento, y tras haberse debilitado en su batalla anterior, el héroe no pudo seguirle el ritmo. El héroe lanzó un derechazo, pero el villano lo esquivó y contraatacó con un uppercut, seguido de una potente patada descendente que abrió un pequeño cráter en el suelo. All for One le estampó el pie en la espalda al héroe, y sus alumnos, horrorizados, oyeron los gemidos de All Might. El héroe intentó liberarse, pero los músculos de la pierna de All for One se contrajeron, manteniéndolo inmovilizado en el suelo.
Había acumulado algunos quirks adicionales por si acaso tenía que enfrentarme a Kageyama, pero resulta que están funcionando bastante bien contra ti. Shigeo intentó usar su telequinesis para repeler a All for One, pero el villano no se vio afectado en absoluto. Kurohiri. El portal. El villano de la distorsión hizo lo que su amo le ordenó y abrió un portal. Ese portal no es para mí. El símbolo de la paz comprendió demasiado tarde lo que había hecho. Agarró la parte trasera del uniforme de All Might y lo lanzó a través del portal. Antes de que el héroe pudiera siquiera darse la vuelta, el portal se cerró. 94%. Bien hecho, Kurohiri. Eso debería mantener a ese patán alejado de mi camino por un tiempo. ¿Y ahora qué? Preguntó el villano de la disformidad. Dado lo rápido que respondió All Might y que esos niños descubrieron dónde estaba el almacén, podemos suponer que los héroes saben dónde están nuestros escondites. Saquen a Tomura y al resto de la liga de ahí, por si acaso. Y pase lo que pase, no vuelvan por mí. Yo me encargaré de esto. Es una orden. Kurohiri hizo una reverencia y desapareció en la noche. All for One se volvió hacia los estudiantes, que intentaban comprender el razonamiento del villano al lanzar a All Might a través de un portal. Probablemente todos se pregunten por qué hice que Kurohiri teletransportara a All Might en lugar de matarlo. En realidad es muy simple. El poder del corazón humano. Aunque me encantaría acabar con ese miserable, sé que quitarle la vida ahora desataría una vorágine de dolor y furia inimaginable en Kageyama. Y como su poder está directamente ligado a su corazón, le daría un estallido de poder que ni siquiera yo podría contener. Además, no quiero darle a All Might ninguna oportunidad de absorber la energía de Kageyama como hizo contra el Nomu. El símbolo del mal avanzó varios pasos, aumentando con cada uno el temor que ya crecía en los corazones de los estudiantes. Hoy no se trata de él. Se trata de Kageyama. Eres la mayor amenaza para mis planes, y no puedo permitir que salgas de aquí con vida. Así que, ¿qué harás, Kageyama? ¿Crees que puedes vencer al hombre cuya fuerza supera incluso al símbolo de la paz? Una sonrisa maliciosa se dibujó tras su máscara en el rostro de All for One. Esto era magnífico. Después de haber visto al héroe número uno tan fácilmente inmovilizado y derrotado, todos, incluso Kageyama, estaban demasiado paralizados por el miedo como para defenderse. Ahora, se tomaría su tiempo para doblegar a Kageyama y observar cómo se hundía en la desesperación. Corran. Los adolescentes actuaban movidos por el instinto de lucha o huida. Si antes el miedo les paralizaba, ahora lo canalizaban en una carrera ciega. Como animales salvajes que huyen de un depredador, los 7 estudiantes que habían acudido al rescate de Kageyama no podían pensar en otra cosa que huir de aquella personificación del mal. Tras haber sido aterrorizados por las visiones de muerte que habían experimentado apenas un minuto antes, carecían del valor y la capacidad de razonar para pensar en otra cosa. Kageyama también sintió que el miedo se apoderaba de él. Lo impulsó a correr de vuelta con sus compañeros y huir como una presa desesperada. Pero al dar sus primeros pasos, presa del miedo, escuchó palabras que resonaban en su mente. Cuando nace cada historia de un héroe, casi todas tienen el mismo comienzo. El cuerpo del héroe se mueve antes de que tenga la oportunidad de pensar, actuando por instinto para salvar una vida. 97%. El Esper se detuvo en seco. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía huir como un cobarde cuando sus amigos estaban en peligro? Ya no podía dejarse controlar por el miedo. Desde que llegó a este mundo, había escuchado las historias de cómo All Might y sus amigos habían superado sus miedos para defender sus ideales. Era hora de que Shigeo hiciera lo mismo. Tenía que levantarse. Tenía que luchar. 99%. Detroit Smash. All for One disparó su cañón de aire contra Shigeo, pero de repente, una explosión de presión de aire mucho mayor lo anuló por completo. La fuerza de la explosión lanzó al villano a través de varios edificios y generó otra oleada de presión de aire. Detrás del psíquico, los 7 adolescentes se volvieron y vieron a su amigo de pie, erguido y valiente, mientras que el villano había salido volando. Intentando calmar su miedo, se acercaron lentamente a él. Algo había cambiado en él. Todo su cuerpo estaba rodeado de energía. Su cabello ondeaba al viento, y todos sintieron una presión que los envolvía. Escuchen todos, dijo el psíquico a sus amigos con la mirada fija al frente. No hagan caso a lo que dijo All for One. Me alegra que estén aquí. Jamás pensé que tendría amigos capaces de venir a rescatarme, y les estoy infinitamente agradecido.
Pero ahora, necesito que se aparten y me dejen esto a mí. Voy a luchar contra All for One solo. Todos los adolescentes jadearon, algunos sintiendo cómo se les humedecían los ojos con lágrimas. No podían haberle oído bien. Kageyama, por favor. Piensa en lo que estás diciendo. Dijo Kirishima con los ojos llorosos. No puedes enfrentarte a este tipo tú solo. Mira de lo que es capaz. Continuó Yaoyorozu, con los ojos nuevamente llenos de lágrimas. Derrotó a All Might él solo. Morirás. No. El Esper giró la cabeza para saludar a sus amigos. Soy más fuerte de lo que creéis. 100% coraje. La joven sintió un vuelco en el corazón y un rubor le subió a las mejillas. Al mirar a los ojos de su amiga, aquellos ojos marrones, antes tranquilos e inexpresivos, habían desaparecido. En su lugar, dos brillantes rubíes rojos se clavaron en su alma. Además de ella, los demás estudiantes estaban igual de asombrados. Shige, tus ojos y Izuku había visto una vez cómo cambiaba su amigo al verse abrumado por la emoción en la USG. Había sentido la presión de su ira implacable al ver a su profesor herido y el ardor de furia en sus ojos. Pero ahora, sus ojos brillaban no con ira, sino con una pasión y una fuerza de voluntad que jamás había visto. Además, ¿cómo podría huir ahora? Bakugo, cuando luchamos contra All Might en el examen final, ¿acaso huiste? ¿Huyó Uraraka cuando luchó contra Bakugo en el festival deportivo? ¿Huyó alguno de ustedes cuando me secuestraron? Si huyó ahora, estaría cediendo ante mi miedo y el Esper apretó los puños y su aura estalló a su alrededor. Y la labor de un héroe es actuar a pesar del miedo para luchar por la gente que le importa. Por eso voy a luchar, y voy a derrotar a All for One como un héroe. Este era el momento. Shigeo no se permitiría rendirse ahora. Era hora de que terminara con esto. Era hora de que terminara la lucha que All Might no pudo. Bueno gente, ese fue el capítulo número 38, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.